Durante años, el dinero ha sido símbolo de poder, ambición y a veces de perdición. Pero ¿qué pasaría si una noche cualquiera descubrieras que puedes sacar dinero del banco sin tenerlo? Eso le ocurrió a Dan Saunders, un joven bartender australiano que por accidente encontró una grieta en el sistema financiero, un error que lo convirtió de un hombre común en un millonario digital. Durante meses vivió como si el mundo fuera suyo, fiestas, jets privados, lujos sin límites, pero detrás de cada retiro había una verdad que lo perseguía y un sistema que tarde o temprano despertaría. Hoy en Crimen conoceremos la historia de Dan Saunders, el hombre que engañó al cajero. Transaction cancelled, but it worked, and the money was there. So then I got the 200 out and thought nothing of it. I just transferred money from credit card. Dan Saunders era un joven bartender de un pequeño pueblo en Victoria, Australia. Su vida transcurría sin sobresaltos, noches largas detrás de una barra, sirviendo tragos, escuchando historias ajenas y soñando con una vida mejor. Ganaba lo justo para sobrevivir, pero nada que lo acercara a esos sueños que parecían inalcanzables. Nadie podría haber imaginado que ese chico común estaba a punto de convertirse en el protagonista de uno de los fallos bancarios más insólitos de la historia. Era una noche cualquiera de 2011. Dan tenía apenas unos pocos dólares en su cuenta. Fue hasta un cajero automático con la intención de transferir una pequeña suma a su tarjeta de crédito. Pero entonces ocurrió algo extraño. La pantalla mostró transacción cancelada y aún así la máquina le entregó el dinero. Confundido, miró el recibo una y otra vez. ¿Cómo era posible? ¿Había encontrado un error del sistema? ¿O simplemente había tenido suerte? Esa duda lo persiguió toda la noche y al día siguiente, impulsado por la curiosidad, volvió al mismo cajero. Quería comprobar si lo que había ocurrido era real o solo un capricho del destino. Lo que descubriría marcaría un antes y un después en su vida. Entre la 1 y las 3 de la madrugada, los cajeros automáticos quedaban parcialmente desconectados del sistema central. Durante ese breve lapso, las transacciones quedaban suspendidas en una especie de limbo digital, permitiendo que el dinero apareciera acreditado sin restarse de ninguna cuenta real. Sin saberlo, Dan había tropezado con una grieta dentro del sistema financiero, y lo que empezó como una simple curiosidad, pronto se convertiría en una tentación imposible de resistir. Tras aquel extraño suceso, la curiosidad de Dan se transformó en obsesión. Regresó al cajero a la madrugada siguiente, entre la 1 y las 3 de la mañana, justo en esas horas en que los cajeros del National Australia Bank quedaban desconectados del sistema central. Y fue entonces cuando lo confirmó. Podía transferir dinero desde su cuenta de crédito a la de ahorros y retirar efectivo, aunque la pantalla mostrara transacción cancelada. El cajero le entregaba los billetes sin protestar, y al revisar el recibo, el saldo aparecía. Como si todo fuera legítimo, era como una grieta abierta en el corazón del sistema bancario, y Dan había aprendido a moverse dentro de ella. Al principio, lo hizo con cautela, movía pequeñas cantidades, apenas unos cientos, tratando de no despertar sospechas, pero noche tras noche fue entendiendo el patrón. El truco estaba en el momento exacto. Durante la desconexión nocturna, las transacciones se registraban 2 veces a su favor. Cuando el sistema se reconectaba, los errores se corregían parcialmente, pero Dan ya había actuado. Depositaba más dinero, jugaba con los tiempos y el saldo seguía creciendo como por arte de magia. En poco tiempo, había creado un ciclo infinito de créditos y débitos ficticios que nadie parecía notar. Según su propio relato, llegó a una conclusión inquietante. Si gastaba 1,000, debía depositar 2,000 para mantener el saldo en verde. Y era una danza entre el riesgo y la recompensa.
y él se sentía cada vez más cómodo bailándola. Lo que comenzó como un experimento terminó convirtiéndose en ambición pura. Cada madrugada, Dan se volvía más audaz. De cientos pasó a miles, y una noche su cuenta marcó una cifra que jamás había visto: $1 millón. Me sentía como un cavernícola descubriendo el fuego. Recordaría años después. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero el sistema no lo detenía. Y en el fondo, una pregunta lo perseguía: si nadie te dice que pares, ¿en qué momento decides hacerlo tú? Una vez que dominó el glitch, Dan pasó de la fascinación al derroche absoluto. En cuestión de días, el joven bartender comenzó a vivir como un magnate, pero solo dentro de los límites de su pequeño pueblo australiano. Llevaba a sus amigos a los restaurantes más caros, pagaba cuentas de hotel, regalaba dinero sin dudar. A los ojos de todos parecía un heredero misterioso o un empresario de éxito, pero solo él sabía la verdad. Todo ese dinero salía de un cajero automático que no debía dárselo. En una sola semana retiró más de $20,000, pese a que su tarjeta tenía un límite mucho menor. Y cuando vio que nadie lo detenía, se atrevió a más. Organizó fiestas privadas, reservó vuelos en primera clase e incluso contrató un jet de $90,000 para llevar a sus amigos a un resort. Lo que había comenzado como un juego de curiosidad ahora era una obsesión sin freno. Durante el día seguía trabajando tras la barra, sirviendo tragos a los mismos clientes de siempre. Nadie imaginaba que al caer la noche, ese mismo chico se convertía en un supuesto millonario que derrochaba dinero como si el mundo fuera suyo. El contraste era brutal. Mientras sus manos servían copas para sobrevivir, por dentro se sentía un dios del dinero. Su cuenta llegó oficialmente a mostrar $1 millón y, según su propio testimonio, gastó más de $1,600,000 en apenas 4 meses. Fiestas, hoteles, regalos, caprichos. La gente comenzó a tratarlo diferente. Se le acercaban curiosos, admiradores y también oportunistas. Le pedían préstamos, favores, y él disfrutaba de esa atención. Cada madrugada, como un ritual, regresaba al cajero para ajustar los números, movía fondos, hacía transferencias, mantenía la ilusión viva. Sabía que en cualquier momento todo podía derrumbarse, pero la adrenalina lo mantenía enganchado. Su vida se había convertido en una montaña rusa emocional: euforia, miedo, poder, culpa. Y en medio de esa espiral, una frase resonaba como un eco en su mente: lo que comenzó como un juego se convirtió en una obsesión. Dan regalaba dinero a desconocidos, pagaba matrículas universitarias, financiaba negocios ajenos. Se convenció de que el sistema lo merecía, que había descubierto un secreto que podía explotar sin consecuencias. Pero detrás de esa sensación de poder, el reloj ya estaba corriendo, y cuando el sistema despertara, la caída sería inevitable. I think I'd spent something like $1 million at that point. I knew that I was in a lot of trouble. It was a very hedonistic time. I bought 4 hotel suites all around the country, and then I'm flying between them all. And in them all, girls, people enjoying themselves, but I'm going from party to party. Con el paso de las semanas, el sueño de Dan comenzó a desmoronarse. La emoción de la riqueza fácil se transformó en paranoia. Ya no dormía tranquilo. Imaginaba sirenas en la madrugada, golpes en la puerta, agentes del SWAT irrumpiendo en su casa. Cada vez que sonaba el teléfono sentía un nudo en el estómago. La adrenalina que antes lo impulsaba, ahora lo consumía. Su mente empezó a quebrarse. El dinero ya no significaba libertad, sino ansiedad. Lo que había nacido de la curiosidad y la ambición, ahora lo estaba destruyendo por dentro. Sus amigos le advirtieron que aquello no podía durar, pero Dan ya estaba atrapado en su propio laberinto. Buscó ayuda profesional, habló con un psiquiatra, incluso pensó en entregarse.
pero el miedo a perderlo todo lo detenía. Finalmente, reunió valor y contactó al banco para contarles lo ocurrido. La respuesta fue fría y desconcertante. Eso es un asunto de la policía. Pero la policía nunca llegó. Pasaron 2 años sin que nadie lo investigara. Esa indiferencia lo confundió más que cualquier castigo. ¿Había escapado de verdad o solo era cuestión de tiempo? Agobiado por la culpa y la tensión, tomó una decisión inesperada: contar su historia a un medio de comunicación. Quería liberarse, aunque eso significara perderlo todo. Cuando su caso salió a la luz, las autoridades finalmente actuaron. Dan Saunders fue acusado de fraude y robo. Durante el juicio aceptó su culpabilidad. El juez dictó una condena de 12 meses de prisión y 18 meses de servicio comunitario. Además, se le ordenó devolver casi $250,000 al banco. La escena en el tribunal fue el final de su fantasía. Atrás quedaron las fiestas, el lujo y las noches de poder. Ahora solo quedaba un hombre común frente al peso de sus errores y una lección que aprendería detrás de los barrotes. Dan Saunders no fue un criminal común, no usó armas ni violencia, solo aprovechó un error y se dejó arrastrar por la ilusión del poder. Su historia nos recuerda que a veces el peligro no está en el dinero, sino en lo que el dinero despierta dentro de nosotros: la codicia, la adrenalina, la sensación de invulnerabilidad. Durante meses, Dan vivió un sueño que parecía perfecto, hasta que se convirtió en su peor pesadilla. Engañó al sistema, sí, pero el precio fue su paz, su libertad y su salud mental, porque cuando todo parece fácil, siempre hay algo que no estás viendo, y el sistema, tarde o temprano, siempre despierta. Quizás el mayor error de Dan no fue burlar al banco, sino creer que podía burlar su propia conciencia. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te apasionan las historias reales de fraudes, mentiras y vidas construidas sobre ilusiones, te invitamos a ver nuestro próximo documental, El falso Rockefeller, el falso millonario que engañó a la élite estadounidense. Una historia de engaño, ambición y doble vida que te dejará sin palabras.